Bueno, me llamo Bruno Peralta, tengo 27, estudié pedagogía en inglés en el Pedagógico. Egresé el año 2014 y el 2015 empecé a trabajar como profesor de inglés hasta el día de hoy. Partí trabajando en el Instituto Chileno Británico por un año. Trabajé con adolescentes de 12 a 17 años y también curso adulto. Luego, en 2016, empecé a trabajar en el Instituto Nacional, curso desde séptimo a cuarto medio. Y el segundo semestre del 2016 empecé a trabajar en el pedagógico haciendo clases de inglés escrito e inglés oral. Conocí disciplina positiva el año 2013 o 2014 más o menos, cuando trabajamos en nuestro seminario de título, en donde exploramos la metodología drama y cómo esta nos podía ayudar a trabajar con nuestros estudiantes en términos de manejo de clase y clima de aula, en verdad. Lo empecé a aplicar también desde que empecé a trabajar en el colegio, que tenía un gran número de estudiantes que yo sentía se podrían ver beneficiados por este método, este como concepto. Y desde ahí que lo aplico, lo utilizo cada vez que me enfrento con una audiencia, con un público, con estudiantes de grupos de 20 a 40 personas. En el liceo, más que nada, teniendo entre 42 45 estudiantes por sala. Obviamente un grupo de adolescentes bastante bullicioso y a veces cualquier otra cosa puede ser más llamativa que la clase en sí. Y es en ese entonces en donde yo utilizo disciplina positiva para poder entender por qué los estudiantes se están comportando de cierta forma y no de otra. Y también utilizo eso para deconstruir su comportamiento, para poder también conversar con ellos, acercarme a ellos, explorar distintos tipos de técnicas de relación profe-estudiante, de eh, manejar quizás su propia energía para que trabajemos en el objetivo de la clase, etcétera. Desafíos que puedo ver es quizá una metodología o una especie de enfoque que requiere tiempo para poder aplicarse. Porque si uno lo aplica un mes, 2 meses y no funciona de inmediato, claro, es normal que uno se sienta frustrado porque no funciona, pero es una metodología en verdad que da sus frutos después de trabajar 6 meses, 8 meses, incluso 2 años con estudiantes. Claro, el principal problema que encontré quizás con algunos estudiantes era que ellos no le veían el peso quizás a inglés. No por el hecho de aprender inglés, sino que tampoco le veían el sentido de estar en clase haciendo actividades. Con disciplina positiva los pude invitar a que ellos entendieran que su rol en la sala de clase era tan esencial como el mío hoy, que la clase no tenía por qué estar centrada en mí o en ellos, sino que la clase estaba centrada en nuestro proceso de aprendizaje, en nuestra relación y en cómo nosotros estábamos creciendo para luego, cuando enfrentáramos el mundo después de cuarto medio, nos sintiéramos parte de un conjunto, parte de una comunidad y también que nuestro trabajo tiene que siempre estar en pos del desarrollo de la comunidad donde me estoy desarrollando y no nuestro desarrollo individual. En ocasiones, cuando teníamos problemas, siempre lo discutíamos. Siempre yo les preguntaba, chicos, ¿por qué esta actividad no funcionó? ¿Qué se les ocurre a ustedes para que pudiese funcionar? Ellos se dan cuenta también que yo no tomaba las decisiones, sino que las decisiones se tomaban en conjunto. Y en último lugar, me gustaría destacar también la discusión de reglas de la sala de clase. Porque nosotros, si bien como profesores teníamos que seguir un reglamento del colegio, ese reglamento era flexible en el sentido de que yo podía acercarme a mi estudiante y preguntarles qué tipo de reglas a ustedes les gustaría tener en la sala de clases, qué tipo de lineamientos podríamos nosotros seguir para que nuestro tiempo acá en la sala de clases sea lo más provechoso posible en términos de, no sé, de academia, de aprender, que sea el contenido, y también de relaciones interpersonales. Muchas reglas parten con el hecho de no interrumpir a compañeros, de no pedir permiso para ir al baño, sino que simplemente levantar la mano, avisar y salir, y mantener quizás las mismas reglas que el colegio impone, pero a nuestra manera. Y de esa forma lograr una sana convivencia. Bueno, mis estudiantes en particular, en un principio, se vieron un poco incómodos con este cambio,
porque al estar escolarizados desde ya primero básico hasta segundo, tercero medio, que es cuando les toca conmigo, para ellos era un cambio tan grande que no sabían qué hacer con tanta libertad. Entonces los primeros meses de clase ellos usualmente pensaban que simplemente era una clase no seria. Cuando se daban cuenta que la clase sí tenía evaluaciones, sí tenía una progresión, sí tenía objetivos claros, es donde ellos hacen quizá el cambio y se dan cuenta de que es una clase que quizá sí tiene más libertades, también tiene responsabilidad y también tiene objetivos que se tienen que lograr. La relación que tengo con mis estudiantes y que he tenido a lo largo de este tiempo ha sido bien cercana, porque los roles que nosotros establecemos dentro de la sala de clase ya dejan de ser la figura autoritaria del profesor y la figura pasiva del estudiante, sino que son el profesor y el estudiante trabajando en conjunto para que el proceso de aprendizaje sea en verdad el verdadero protagonista de lo que estamos haciendo. Esto obviamente ha hecho que nuestra cercanía sea más real, porque no es simplemente que yo les digo lo hiciste bien, lo hiciste mal, sino que uno igual se involucra emocionalmente a otro nivel y ellos también lo hacen. Cuando ellos o ellas y yo nos damos cuenta que estamos involucrados en este proceso, es cuando empezamos a aportar con honestidad, quizás de una manera un poco más genuina. En estricto rigor, ahora yo podría decir que la relación que tengo con mis estudiantes es súper buena porque es bien cercana. Y me atrevo a decir también que existe la confianza para poder criticarnos sin estar criticando el uno al otro. Porque esos son roles que nosotros hemos eliminado de la sala de clases, sino que si criticamos algo sería criticar el proceso de aprendizaje. Y eso también es un peso encima, en verdad, nos quita un peso encima porque nos enfocamos en aprender y que el proceso de aprendizaje sea genuino, sea certero y sea también provechoso. Lo que yo recomiendo en un principio es analizar en la posición en la que se encuentra nuestro estudiante y ver qué tanto puedo aplicar de esta metodología. Porque quizás hay estudiantes que en un principio, si uno les da demasiada libertad, eso nos va a terminar jugando en contra de nosotros. Pero quizás conversar con ellos de la manera más genuina posible, más directa posible, hacerles entender a través de como classroom meetings qué es lo que nosotros buscamos de ellos y también nosotros averiguar qué es lo que ellos buscan de la educación. Con eso nosotros podríamos tener información suficiente para empezar. Y de ahí poquito a poquito empezar a escalar para llegar quizá a una metodología que se aplique en un 100%. Es esencial también tener paciencia porque un método no va a funcionar de un día para otro. Requiere que estemos comprometidos con lo que estamos haciendo por un proceso largo. Y desde ahí empezar a buscar cosas que nos acomoden. Si por ejemplo no nos acomoda hacer que nuestros estudiantes elijan quizá el contenido a pasar o con la forma en la que se pasa, sí podríamos empezar a discutir reglas de clase. Qué cosas ellos creen que se podrían hacer dentro de la sala de clase, qué cosas ellos creen que no se deberían o no se podrían hacer dentro de la sala de clase. Y de a poquito empezar a sumar y sumar y eventualmente llegar a una metodología que nos acomode a ambos.